Bueno, pues muy buenas tardes, hermanos. Es un gusto saludarles y poder participar juntos de esta tercera clase del curso de liturgia cristiana. Pues vamos a dar inicio con una oración para presentarnos delante de nuestro Dios. Y quisiera aprovechar, si fuese tan amable, hermana Tati, de poder presentarnos en oración delante de Dios. Con una oración, por favor. Sí, mi hermano. Bueno, oremos. Amado Padre que estás en los cielos, hoy, Señor, te queremos dar las gracias por este espacio, Señor. Una vez más, queremos darte las gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque tú haces posible todas estas cosas. Te damos las gracias y te pedimos tu bendición, Señor, para este tiempo, tu bendición para el profesor y para los compañeros, Señor. Una bendición especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dejamos todo eso en tus manos, que seas tú quien nos esté hablando en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tanto, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hermanas, ¿mi audio se escucha bien? ¿Me pueden escuchar bien o hay alguna dificultad para oírme? Está bien. Muchas gracias. Gracias, hermana Irma. Bueno, pues voy a iniciar compartiendo la pantalla. Hoy vamos a entrar a otro tema, pero también vamos a tener un pequeño repaso de lo que fue nuestra clase anterior, las primeras, la primera y la segunda clase realmente. Pero bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Esta es nuestra clase del día de hoy, es la clase 3 y se titula El concepto del templo como lugar de encuentro con Dios. La clase de hoy, la clase número 3 y la clase número 4, vamos a abordar este tema, ¿verdad? Por eso ustedes ven que debajo del título de la clase dice primera parte, porque vamos a abordar una segunda parte en la clase número 4, es decir, el día de mañana, ¿sí? Eh, Esta es la agenda de nuestra clase. Esto es lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Vamos a iniciar con un ejercicio de repaso y el repaso tiene que ver con la pregunta, ¿qué hicimos la clase anterior? ¿Qué hicimos la clase anterior? Esa es la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que para usted resulta más significativo? Lo que más recuerda que hayamos hecho en la clase pasada. Después de este repaso, vamos a pasar al primer punto, que es una introducción a la clase. La introducción a la clase, bueno, tiene que ver con por qué es importante que en una clase de liturgia veamos un aspecto como el hecho del templo o los templos, ¿verdad? Después vamos a ver algunos temas que espero que sean interesantes para ustedes, pero más que nada que nos permitan como abrir un poco más nuestra mente y poder comprender por qué hacemos lo que hacemos cuando adoramos a Dios y cuando nos congregamos y cuando estamos en un templo, ¿sí?
El tema va a ser, después de la introducción a la clase, el espacio como categoría religiosa. Después será el espacio sagrado natural. Después, el espacio sagrado artificial. Y finalizaremos esta parte con el tema del templo como espacio sagrado. Esos van a ser nuestros primeros temas. Después vamos a continuar con estos temas que son el templo dentro de la experiencia religiosa, el monte Sinaí como un espacio sagrado. Hemos escuchado, hemos leído en la Biblia relatos que tienen que ver de manera muy particular con el monte Sinaí. Después el tema será el misterio de la ubicación del monte Sinaí, para proceder a un tema que se titula el tabernáculo del desierto, la arquitectura del tabernáculo y las funciones del tabernáculo. Estos van a ser los temas que vamos a abordar. Y bueno, vamos a empezar con el repaso. El repaso parte de la pregunta: ¿qué hicimos la clase anterior? Así que bueno, quisiera pedirles en este momento que me puedan apoyar con su participación. Hermana Tatiana, hermana Irma, quienes se vayan agregando a la transmisión, a la clase en vivo. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que más se le quedó grabado? ¿Qué fue lo más significativo de la clase anterior? Adelante, hermanas. Bueno, empiezo. Para mí la semana pasada fue, además de tener inconveniente con mi internet, hice todo lo posible por escuchar y estar ahí. Pero bueno, para mí fue importante porque aprendí y me costó mucho. Es como que yo quería saber a toda costa qué era esa palabra. Lo googleé y me confundí más todavía. Entonces dije, no, voy a dejar las cosas así. Y bueno, después cuando tuvimos de vuelta a clase el miércoles, ahí fue donde pregunté si era como liturgia, si fuera como costumbres, tradiciones, y encerraba todo eso. Y bueno, ahí de a poquito fui comprendiendo. Así que bueno, para mí eso fue lo más de las clases, de las clases. Muy bien, muchas gracias por compartirnos su experiencia, hermana Tatiana. Es muy valioso, ¿verdad? Que nos comparta pues el esfuerzo que se hace, y además todos estamos aquí para aprender, hermanos. Así que siempre es importante hacer las preguntas, buscar, así como usted lo hizo, ¿sí? Y sobre todo no quedarse con la duda, porque a veces muchas personas optan por no preguntar, por quedarse callados y se quedan con dudas. Entonces, bueno, quienes estamos aquí, estamos para aprender. Quien está enseñando en esta ocasión, yo tengo la bendición y soy muy honrado de poder compartir con ustedes esta clase, pero para mí también es un aprendizaje, ¿sí? Así que muchas gracias, hermana Tatiana. Mi hermana Irma, no sé si quisiera usted agregar algo sobre lo que hicimos la clase anterior. ¿Qué fue lo más significativo? ¿Qué fue lo que más llamó su atención al respecto? Yo me quedé, hermano, con lo primero, porque iniciábamos la clase cuando ve que tuve un problema ahí con la salud del nieto y fui a verlo y ya me perdí toda la clase. Cuando regresé, ya había terminado. Y luego quise entrar a la plataforma y no había nada. Entonces, yo con lo único que tengo es lo que vimos en la primera clase. Y pues bueno, creo que para mí es un poquito más entendible la palabra de liturgia.
Gracias. Sí, bueno, gracias por pues también por la sinceridad, hermana Irma. Como quiera, bueno, es importante, recuerden que las clases quedan grabadas. Si ustedes se perdieron una clase en vivo, está la opción de ver las grabaciones. Y bueno, la intención de esta materia, mis hermanas, y todos los alumnos, no es precisamente abordar lo que usted eh, podría conocer fácilmente simplemente leyendo el manual de liturgia de la iglesia, ¿verdad? Ya sea en Argentina o en México o en otro lugar, tenemos ciertos manuales, ciertos reglamentos que norman nuestra liturgia. Eso sí lo podemos acceder fácilmente y no necesitamos tanto como una clase de seminario. Aunque lo vamos a abordar, la intención es compartir con ustedes algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender el por qué, ¿verdad? Nuestra liturgia es como es actualmente. Entonces, bueno, en algunos casos la invitación es, si usted se pierde la clase en vivo, pueden ustedes acceder a la grabación para que no se queden con, con sin ver el contenido. Y por cierto, también agradezco mucho a mis hermanos que me han estado enviando mensajes para confirmarme que ya han visto la grabación o las grabaciones de las clases anteriores. Muchas gracias. No he tenido la oportunidad de contestar todos los mensajes. Sin lugar a duda lo haré, hermanos, pero quiero decirles que los he estado recibiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la exposición de nuestra clase. Sí, hermana Irma, levantó usted su mano nuevamente. Adelante. Bueno, es que yo entendí, bueno, hemos entendido, creo, que liturgia es la forma en que llevamos a cabo nuestra ceremonia dentro del templo. No sé si estoy bien. Sí, claro. La liturgia es precisamente lo que tiene que ver con el culto, con la forma en la que expresamos nuestro culto a Dios. ¿Sí? Y bueno, cada grupo religioso tiene su propia liturgia. Sí, así es. Sí, así es, hermana. Muy bien. Bueno, vamos a compartir, voy a compartir la pantalla. Bueno, después de este momento de repaso que hicimos la clase anterior, vamos a entrar ya de lleno a la clase en esta tarde. Y lo primero que tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, es que Dios no necesita ningún espacio como condición esencial para su existencia, ¿sí? En su caso, el mundo y su existir son uno, pero en cuanto al ser humano se refiere, nosotros como seres humanos, como personas, sí necesitamos de un espacio físico para vivir y para movilizarnos. Estoy a lo mejor entrando en otro terreno, ¿verdad? Pero estas acciones son solo posibles cuando se cumplen condiciones que podríamos llamar psicofisiológicas, ¿sí? Que son, por ejemplo, la percepción, la orientación y la conceptualización abstracta del espacio, ¿sí? Es decir, hermanos, que cuando nosotros preguntásemos dónde se encuentra Dios, ¿sí? Podríamos decir que Dios está en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios no necesita
un lugar o algún espacio como condición especial para su existencia. Si bien es cierto que la palabra nos dice que Dios está en el cielo, también la palabra nos dice que Dios está en el corazón de sus hijos, y Jesús nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Dios no está limitado. Dios está cerca de nosotros, aunque no le podemos ver. Pero nosotros sí necesitamos el espacio como una condición especial. Y toda vez que para hablar de nuestra ubicación siempre decimos, ¿en dónde estás? Y nosotros respondemos, estamos en tal lugar, ¿sí? Y si estamos en tal lugar o en tal sitio, por ende, no podemos estar en otro lugar al mismo tiempo. Cosa distinta a Dios. Dios puede estar aquí conmigo, pero puede estar allí con usted, en donde usted está, y puede estar en cualquier parte. Teológicamente nosotros llamamos a eso como un atributo de Dios, y nos referimos a la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios tiene la capacidad de estar presente en cualquier lugar, en todo momento y al mismo tiempo. ¿Sí? Esto que acabo de mencionar, hermanas, me voy a ir despacito, con mucho respeto para quienes ven la clase grabada. Creo que la ventaja que tengo ahorita, y lo voy a ver como una ventaja, es que es una clase de petit comité, es una clase con poquitos hermanos en vivo, así que me voy a ir despacito. ¿Vamos bien hasta este momento, hermanas Irma y Tatiana? Sí, vamos bien. Sí, hermano. Muy bien, es distinto. A ver, Dios es omnipresente, nosotros no, nosotros estamos limitados a un espacio físico, ¿sí? Esa es una diferencia, ya como sin tanto rollo, ¿verdad? Bueno, si me regreso un poquito, a ver, la percepción del espacio varía de persona a persona. Y, por ejemplo, los instrumentos modernos que hoy tenemos, tales como un sensor, un radar, ¿verdad? Eh, Captan el espacio, pero lo captan de una manera neutral, es decir, sin ningún tipo de sentimientos, ¿sí? Eh, Te va a captar el espacio un radar o un sensor, ¿verdad? Y según estos instrumentos de medición, el espacio tiene propiedades iguales en todas las direcciones, ya sea al norte, al sur, al oriente, al poniente. Pero cuando hablamos del ser humano, cuando hablamos de las personas, nosotros sí le damos cierto valor al espacio. Es decir, el espacio lo vemos de una manera subjetiva, lo vemos de forma singular. En otras palabras, le damos un valor específico, ¿sí? Para nosotros los espacios no solamente son coordenadas, no solamente son sitios cercanos o lejanos, sino que les damos otro tipo de valores, ¿sí? Por ejemplo, le asignamos incluso un valor sentimental, ¿sí? Un valor simbólico, etcétera, ¿sí? Bueno, solamente quería mencionar esto, porque uno de los valores que se le da al espacio, ¿verdad? Es el que vamos a ver a continuación, el espacio como categoría religiosa, ¿sí? El espacio sagrado como categoría religiosa. Dentro de la religión o de la experiencia religiosa, encontramos que hay espacios sagrados. Y
También la experiencia religiosa es una de las expresiones más profundas del espíritu humano. Y percibe el espacio distinguiendo entre espacio sagrado y espacio profano. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de esta distinción básica, hermanos? ¿Qué lleva al ser humano a experimentar un lugar en específico y calificarlo como un espacio neutral, amorfo, y por otro lado como un espacio sagrado? Y quiero recordar con ustedes una historia que se encuentra en Éxodo capítulo 3, del verso 1 al verso 5. ¿Sí? Para empezar, bueno, esta imagen, esta fotografía que ustedes ven, esta pintura, nos evoca una historia bien conocida dentro de la tradición del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes qué historia es? Cuando Moisés se ve la zarza ardiendo. Es correcto, la zarza ardiendo. Es la historia de Éxodo capítulo 3, verso 1 al 5, y es la historia del llamamiento de Dios a Moisés. Bueno, tenemos en pantalla el relato, y dice así: Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. ¿Sí? Esta historia nos va a permitir abordar de manera clara, considero yo, este tema. Fíjense, según el relato, Moisés llega a un sitio al que quizá durante 40 años que él vivió en el desierto y que pastoreó ovejas, posiblemente él vio ese sitio en muchas ocasiones, y era un lugar común y corriente. Según este relato, el sitio era un lugar originalmente profano, homogéneo, descalificado, pero ese lugar se transformó en tierra sagrada. Aun cuando el texto bíblico califica el sitio de Horeb como la montaña de Dios, la lógica del relato presupone que antes de la revelación de Yahvé, Moisés consideraba el lugar como profano. Y este presupuesto de Moisés pues explica su sorpresa al ver que la zarza no se consumía. Y no solamente eso, sino el hecho de que Moisés no tuvo la iniciativa propia de quitarse el calzado de sus pies, sino que fue el mismo Dios quien le dijo: quita el calzado de tus pies porque estás pisando tierra sagrada. ¿Sí? Allí vemos como un lugar anteriormente común y corriente, el término que vamos a utilizar es profano, y profano tenemos que entenderlo simplemente como opuesto a lo sagrado, hermanos. Se convierte en un lugar sagrado, ¿verdad? En la tradición bíblica.
El espacio sagrado, hermanos, se concibe como un lugar sagrado porque en la antigüedad las personas creían que en ese tipo de lugares habitaba la divinidad, ¿sí? Sea cual sea la divinidad que cada pueblo adoraba, ¿sí? Pero consideraban que había lugares en donde esas divinidades eh, podían vivir, ¿sí? Así que un espacio sagrado pues es un lugar que desde la antigüedad se consideraba que conectaba, ¿sí? Lo visible con lo invisible, ¿sí? Eh, y dentro de los espacios sagrados encontramos dos categorías. Por un lado están los lugares naturales y dentro de los lugares naturales de espacios sagrados encontramos, por ejemplo, el caso de los bosques, roquedales y montañas, eh, lugares cuyo carácter imponente, terrible, singular, ¿verdad? Pues manifiestan la presencia de un poder, ¿verdad? Lugares con árboles muy altos, quizá la oscuridad misteriosa de un lugar, eh, lugares naturales que por su majestuosidad o por alguna característica imponente o impresionante hacen que el ser humano se estremezca, ¿sí? Eh, algún río, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y dentro de esos espacios naturales, hermanos, vamos a encontrar algunos. Por ejemplo, Séneca, el filósofo griego, escribió lo siguiente. Si te acercas a un bosque que se distingue por numerosos árboles antiguos e inusitadamente altos y en el cual la sombra de las ramas que se entrelazan provoca la impresión de la techumbre celeste, la esbelta altura de los árboles, la oscuridad misteriosa del lugar, la admiración por la sombra tan evidente, espesa e ininterrumpida, despierta en ti la fe de una divinidad. Y cuando una profunda gruta penetra en la montaña bajo las rocas que penden sobre ella, no hecha por el hombre, sino horadada por las fuerzas de la naturaleza hasta ese punto lejano, tu alma se estremecerá con el presentimiento de lo divino. ¿Sí? Eh, es interesante notar lo que escribió un pensador como Séneca, no cristiano, porque eso nos permite entender, hermanos, que en el ser humano, desde la antigüedad, hay una percepción de lo religioso y hay una percepción de que hay ciertos lugares en el mundo que nos permiten estar más conectados con lo religioso, con lo trascendente. Más adelante en esta misma clase van a ustedes comprender la importancia de esto que estoy mencionando, ¿verdad? Según algunos suponen, hermanos, las cavernas habrían funcionado ya en la época prehistórica como un lugar de renacimiento espiritual. Y las cavernas, hermanos, pues fueron uno de los primeros santuarios naturales en la historia del hombre. Por ejemplo, encontramos como testimonio de ello las cuevas de Altamira en España. Aquí les estoy mostrando unas pinturas rupestres de hace miles de años. O en Francia también encontramos también que hay cavernas con representaciones rupestres eh, y que representan cierta idea ya religiosa, hermanos. Se piensa que estas pinturas se utilizaban ya
con objetivos religiosos, aunque se desconoce la religión de los seres humanos de hace miles de años. Pero también, hermanos, vamos a hablar del espacio sagrado artificial. Es decir, es importante que para poder entender este tema de los espacios sagrados, recordemos y tengamos presente que en espacio sagrado hay dos clasificaciones: espacio sagrado natural y espacio sagrado artificial. Natural, ya dijimos, puede ser una cueva, puede ser un árbol, puede ser un bosque, puede ser un río, algo natural, ¿sí? Pero cuando hablamos de algo artificial, de un espacio sagrado artificial, ¿verdad? Ya estamos implicando la intervención del hombre como constructor. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo una pirámide y bueno, las pirámides fueron hechas precisamente con fines religiosos. Hay un espacio sagrado construido por el hombre, pero aún en este caso, hermanos, el lugar para construir un espacio sagrado, para erigir un santuario, no es arbitrario, ¿sí? Sino que es el resultado de una experiencia religiosa del espacio. Y un ejemplo en este sentido lo encontramos en la historia del sueño de Jacob en Betel, ¿sí? Génesis capítulo 28, verso 10 y verso 19. ¿Me pueden decir esta imagen que ven ustedes en la pantalla, a qué historia les recuerda? Cuando Jacob se queda dormido en el camino y decía que había una escalera donde subían y bajaban los ángeles. Es correcto. Gracias, hermana. Muchas gracias. Así es. Él veía subir y descender a los seres celestiales, ¿sí? Y de acuerdo con este relato de Génesis 28, entonces un sitio que era profano, es decir, era un sitio común y corriente, se transforma en un lugar sagrado debido a la revelación de Dios a Jacob en ese lugar. ¿Qué dice la historia? Vamos a leer Génesis 28 del 10 al 19. Si me permiten leerlo, dice así. Jacob salió de Beerseba y fue a Harán. Llegando a cierto lugar, se dispuso a hacer noche allí, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso por cabezal y acostóse en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos. Y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Yahvé estaba sobre ella y que le dijo, bueno, despertó Jacob de su sueño y dijo, así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y asustado dijo, qué terrible es este lugar. Esto no es otra cosa sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Levantándose Jacob de madrugada y tomando la piedra que se había puesto por cabezal, la erigió como estela y derramó aceite sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque el nombre primitivo de la ciudad era Luz. ¿Sí? Eh, Betel significa casa de Dios, es decir, con el paso del tiempo allí se construyó un santuario a Dios, porque era casa de Dios. Entonces, fíjense, vemos un lugar que era un lugar profano, se transforma en un lugar sagrado. ¿Qué ocurrió? Pues hubo una revelación de Dios a Jacob. Y este descubrimiento inesperado de la presencia de Dios en el sitio llevó al hecho de que el patriarca erige una simple piedra que le había servido como almohada durante la noche y ahora la pone como una estela, como un pilar, la consagra con aceite, dice el texto bíblico, y esta roca, ¿verdad?, se convierte en la materialización metafórica
de la presencia divina en el lugar, ¿sí? En ese sentido, hermanos, esa piedra se convierte en una sencilla estructura arquitectónica básica, ¿sí? Eh, bueno, esto que ocurre con el pueblo de Israel, hermanos, que ocurre en el Antiguo Testamento, es algo que ocurrió también en otros momentos con otras civilizaciones. Ujú. Por ejemplo, ya en tiempos prehistóricos, en la prehistoria, los hombres construyeron estructuras de piedra megalíticas monumentales. Y ya todo esto, que es el hombre quien lo construye, se le conoce como santuarios artificiales. Por ejemplo, en pantalla tenemos el santuario de Göbekli Tepe. Esto es en Turquía. Del lado izquierdo tenemos las ruinas, lo que hoy queda, lo que hoy se conoce como las ruinas. Del lado derecho vemos la forma que pudo haber tenido originalmente, hermanos. Y bueno, tal parece que es este santuario de Göbekli Tepe, el, quizá el santuario artificial religioso más antiguo del que se tiene conocimiento. ¿Sí? Tenemos uno también que es muy conocido, que es el famoso Stonehenge en Inglaterra, que son piedras sobre piedras, literalmente, pero que realmente es un santuario, ¿verdad? Un santuario religioso, de los más primitivos que había, ¿sí? Con el devenir de las nuevas tecnologías, pues el ser humano fue sofisticándose más en la construcción de santuarios. Y tenemos que después llegaron las pirámides, unas maravillas arquitectónicas, y después, bueno, vinieron las hermosas sinagogas que hoy conocemos, las mezquitas, catedrales, es decir, pero todo parte del hecho de que hay santuarios naturales y santuarios artificiales. A continuación, vamos a ver el siguiente tema cuyo título es El templo como espacio sagrado. ¿Sí? Y vamos a hacer un recorrido, pero vamos a ver el concepto de templo como espacio sagrado. Y simplemente quisiera iniciar preguntándoles, vamos a dar un recesito de 5 minutos, pero quisiera, antes del receso, preguntarles, cuando hablamos de templo como espacio sagrado, ¿nos referimos a un espacio sagrado natural o un espacio sagrado artificial? En la actualidad sería artificial, ¿Por qué? porque ya está hecho por las manos del ser humano. Es correcto, simplemente eso. Así es. Eso es muy básico, hermanos. Es decir, el templo es un espacio sagrado, pero es artificial. Recuerden que hay dos clasificaciones: espacio sagrado natural y espacio sagrado artificial. El templo es un espacio sagrado artificial. Bueno, vamos a tener un receso de 5 minutos y vamos a regresar.
Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Y reanudo para compartir la presentación. Bueno, el punto que vamos a ver a continuación es el templo como espacio sagrado. Y ya habíamos comentado antes de este pequeño receso que el templo, pues obviamente, es un espacio sagrado artificial, ¿sí? Desde la más remota antigüedad, los templos constituyen una institución omnipresente en las civilizaciones. Es decir, hermanos, que independientemente de la civilización, de la época en la que vivió tal o cual pueblo, ¿verdad? Independientemente de las creencias religiosas de algún grupo de personas, cada una de estas civilizaciones tuvieron una especie de templo, ¿sí? Una especie de lugar sagrado artificial. Por eso utilizamos esta palabra que es una institución omnipresente, es decir, cada civilización tuvo un lugar de culto, un templo, ¿sí? Eh, claro, en algunos casos, estos edificios sagrados pueden ser simples chozas de barro, ¿sí? Eh, o tiendas de piel y en otros se pueden tratar, o se trató de edificios suntuosos, de piedra, de madera, de mármol, o incluso con detalles enchapados con metales preciosos. En algunos casos, a veces los santuarios se construían en un llano o a las orillas de un río, y en otras ocasiones o en otros casos se construían sobre una montaña o al pie de una montaña o sobre terrenos pedregosos. En algunas culturas los templos pueden ser edificios bajos y modestos, y en otras se trató de construcciones elevadas y monumentales. Ahora bien, sean cuales hayan sido las características arquitectónicas, en todos los casos, los templos o los santuarios cumplían una función específica, ¿sí? Estas construcciones religiosas fueron erigidas para servir como lugares de comunicación con la divinidad, para transformar con su poder sobrehumano la vida, tanto a nivel físico, material o espiritual, o para funcionar como íconos del mundo y a manera de metáfora visual, dando sentido a la existencia o modelando el cosmos. ¿Sí me siguen, hermanos, en este punto? Entonces, bueno, ahorita ya vamos a pasar a otro punto muy interesante. Repito, cada civilización, cada pueblo, cada cultura, ¿sí? Eh, tuvo un santuario, tuvieron templos como tal, independientemente de la religión o de la divinidad a la que adoraban. Ahora vamos a pasar a otro punto también bastante interesante.
porque centrándonos en los testimonios arqueológicos, es decir, en los restos arqueológicos de templos en el Antiguo Oriente, una reseña rápida nos revela que los hombres construyeron en el pasado distintos tipos de santuarios, en particular dos tipos de santuario, ¿sí? Y esto es muy interesante también. Por un lado, encontramos los templos escalonados en forma de pirámide o de torre, conocido por los acadios como el sigurat, ¿sí? Que significaba prominente. Y bueno, encontramos en muchas civilizaciones, ¿verdad? Este tipo de construcciones en Mesopotamia, en Ur, en Babilonia, en Uruk, etcétera. Estos templos escalonados en forma de pirámide o torre, podríamos decir que se trataba de una especie de montaña artificial, montañas artificiales, inspiradas, pues obviamente en las montañas naturales que nosotros conocemos y que representaba de alguna manera esa intención del ser humano de poder comunicarse con lo celestial, de poder comunicar lo terrenal con lo celestial, permitiéndole a los creyentes acercarse eh, figuradamente, pero quizá en aquellos tiempos se veía de otra manera, como acercarse a la divinidad, ¿sí? Y otro tipo de santuarios, el segundo tipo de santuario que nosotros conocemos por los vestigios arqueológicos, son los santuarios de forma rectangular alargados, como el que vemos a la derecha de la diapositiva, y que ese simplemente pues es una representación del tabernáculo del desierto, el tabernáculo del cual nos habla el Pentateuco, ¿sí? Pero es interesante, hermanos, que ese modelo de santuario alargado, rectangular, no es un modelo único del modelo bíblico, sino que este tipo de santuarios también fueron muy conocidos, ¿sí? Hay varios países en donde encontramos este tipo de santuarios. Bueno, por ejemplo, les voy a mostrar unas imágenes, regresando un poquito a los santuarios escalonados en forma de pirámide. Por ejemplo, aquí tenemos un sigurat de Ur. ¿Recuerdan ustedes que hay un personaje muy importante de la Biblia que provenía de ese lugar, de Ur? ¿Sí recuerdan Abraham. ustedes quién fue? Abraham. Claro, gracias, el patriarca Abraham. Aquí es una reconstrucción hipotética del templo de Eridú en Mesopotamia, también en forma piramidal. El relato bíblico, ¿verdad? Nos habla de la Torre de Babel en el libro de Génesis. Y bueno, pues pasamos ahora a los santuarios en forma rectangular, ¿sí? Estos santuarios
estaban destinados a introducir a los fieles en el mundo de lo sagrado. Es decir, estaban construidos siguiendo un plan común, a saber, a medida que se avanzaba en el espacio, las habitaciones se iban reduciendo en tamaño y la oscuridad iba en aumento, creando una atmósfera dramática y misteriosa hasta llegar a la última habitación, conocida como el Santo de los Santos, que era el lugar de residencia de la divinidad. Por ejemplo, vemos aquí las ruinas del templo de Baalbek, que es un santuario rectangular, ¿sí? Antes de pasar al siguiente punto, quisiera preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta, hermanos. ¿Hasta dónde vamos? Por mí no, mi hermano. Gracias. De mi Ok, parte tampoco. Vamos bien. ok. Bueno, sí es claro que había dos tipos de santuarios en cuanto a lo arquitectónico, ¿verdad? Los que son elevados como forma de pirámide o que en realidad imitaban una montaña y los que eran alargados, ¿sí? Eh, estos eran los dos modelos más significativos, ¿verdad? Que en la antigüedad. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema que tiene que ver con el templo en la experiencia religiosa. Desde tiempos inmemoriales, los hombres han emprendido peregrinaciones a los sitios reconocidos como sagrados. Y esas visitas de los creyentes, hermanos, pues revelan el hecho de que para ellos, independientemente de la religión que sea, ellos consideran que hay lugares que son sagrados, ¿sí? En el corazón del creyente. Ahora, los fieles acostumbran visitar los lugares sagrados. ¿Con qué objetivo? Bueno, para tener una experiencia religiosa excelsa y para satisfacer las necesidades más básicas del individuo, tanto en lo físico, salud, trabajo, alimento, pareja, como en lo espiritual. Por ejemplo, el perdón de los pecados o búsqueda de respuestas a las oraciones. Entonces, bueno, pues la visita a los santuarios, sean en fechas determinadas por el ritual, o sea por iniciativa individual, tienen un sentido profundo en la vida religiosa de las personas, ¿sí? Eh, pues en el caso de nuestros países, hermanos, por ejemplo, vemos aquí en México la religión predominante, ¿verdad? Tiene, tiene diversos sitios en donde hay algunos santuarios y que la gente va y peregrina para ir a esos lugares, ¿sí? Lo mismo hace mucha gente que va al Vaticano o etcétera, ¿sí? Eh, y bueno, estoy hablando todavía en un sentido muy general, ¿verdad? Pero la gente que acude a esos lugares que se consideran sagrados o considerados como sagrados para ellos, lo hacen porque sienten que en esos lugares van a tener una experiencia religiosa, que ese lugar es un lugar especial,
que la devoción, la adoración, la experiencia religiosa que allí podrían tener o que allí buscan tener, no la pueden tener en sus lugares de origen. ¿Sí? Ahora nos vamos a adentrar ya a un terreno ya más bíblico y vamos a empezar con el monte Sinaí, mis hermanos. El monte Sinaí como espacio sagrado por excelencia. ¿Sí? Según la narrativa bíblica, al tercer mes, después de la salida de Egipto y su entrada en el desierto, Israel acampó frente al monte Sinaí. Según Éxodo 19, versos 1 y 2. Y en ese lugar, después de 3 días de preparativos, el Señor Dios se le apareció por primera vez al pueblo y el texto bíblico de Éxodo 19, versos 16, 18 y 19 dice lo siguiente. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. ¿Sí? La tradición bíblica preservó, ¿verdad?, una experiencia portentosa vivida por el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y esa experiencia quedaría sellada para siempre en la memoria del pueblo de Israel, hermanos. Lo primero es que en ese lugar Dios le habría revelado a Israel su código básico, el decálogo, los 10 mandamientos, ¿sí? Pero después el Señor en ese mismo sitio concertaría una alianza con su pueblo elegido. En Éxodo 24, versos 7 y 8 dice la escritura, tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Jehová. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Así que de acuerdo con la tradición bíblica, Moisés permaneció en este monte durante 40 días y 40 noches, según Éxodo capítulo 24, versos 12 al 18. Y fue durante su estadía, hermanas y hermanos, en este lugar, cuando él recibió las normas referentes a la construcción del santuario, sus ministros y sus sacrificios, así como las 2 tablas del testimonio. Fue también a los pies del monte Sinaí que el pueblo recibió leyes y ordenanzas sobre temas diversos, como el ritual de los sacrificios, Levítico 1 al 7, la investidura de los sacerdotes, capítulos 8 al 10, las reglas referentes a la pureza y la impureza, capítulos 11 al 16, el código de santidad, capítulos 17 al 26, las regulaciones sobre aranceles y tasaciones, capítulo 27, y otras leyes diversas de carácter sacerdotal. ¿Dónde ocurrió todo esto? Durante la estadía en el monte Sinaí.
Ahora, ¿dónde está el monte Sinaí o el monte Oreb? Y vamos a hablar sobre el misterio de la ubicación del monte Sinaí. Pues al igual, hermanos, que en las otras tradiciones religiosas, también en el caso del monte Sinaí o monte Oreb, uno habría esperado que este sitio fuera un lugar de devoción, un lugar al cual los creyentes acudieran para ofrecer allí sus ofrendas y dirigir su adoración a Dios. Sin embargo, en el caso específico de la religión de Israel, resulta ser una verdadera paradoja que este monte sagrado haya dejado de tener una función concreta en la fe judía, hasta el punto de que la ubicación misma del lugar más sagrado de Israel no se ha conocido con exactitud. ¿Sí? Es decir, no se sabe con certeza la ubicación del monte Sinaí o del monte Oreb, siendo que tendríamos que decir que es el lugar más sagrado porque es el lugar donde Dios reveló los mandamientos y los preceptos que tienen que ver con la liturgia, con la adoración a Dios. Bueno, hay algunas opciones a través de las edades, hay algunas suposiciones de lugares que podrían ser el conocido monte Sinaí de la Biblia. Y bueno, quiero compartir algunas sin decir de manera especial que una pueda ser y otra no. Simplemente les quiero compartir los lugares. Hoy día algunas personas piensan que pudiera ser el monte Sinaí. Desde la época romana, romano-bizantina, se ha identificado tradicionalmente el monte Sinaí Oreb, el monte bíblico del Sinaí, con Heb el Musa en árabe, que en árabe significa montaña de Moisés. Es esa que ven ustedes en la imagen, y es una montaña de 2.286 metros de altura, de granito rojo, ¿sí? Y que está ubicada al sur de la península del Sinaí, en el actual territorio de Egipto, ¿sí? No es una montaña muy grande. Tenemos otra, ¿verdad? Conocida como Heb el Serval. Esta tiene una altura de 2.070 metros y este monte está situado a 50 kilómetros al noroeste de Heb el Musa, cerca del oasis de Freire. También este es otro lugar que a través de la historia se ha ido asociando como posiblemente el lugar, ¿verdad? Tenemos otro que se llama Harcom, en hebreo, monte de azafrán, y que está a medio camino entre Petra y Cades Barnea. Pero in, independientemente, hermanos, independientemente del lugar, ¿verdad? Y sea cual fuese la solución correcta de este enigma, hoy no sabemos con exactitud dónde está ubicado el monte Sinaí. No lo sabemos, es la realidad. Pero hay algunas preguntas clave que quedan todavía por responder. La primera es, ¿cómo es posible que la memoria del lugar más sagrado para los israelitas se haya perdido en la bruma del tiempo sin dejar rastro alguno? ¿Cuándo y por qué habría ocurrido este supuesto olvido? ¿Qué podemos concluir de este hecho tan singular acerca de la actitud de Israel hacia el concepto de espacio sagrado?
¿sí? La pérdida de la memoria acerca de la ubicación exacta del monte Sinaí, monte Oreb, en la tradición religiosa de Israel, no se habría debido a la casualidad. Podría ser el resultado de un deseo expreso y consciente de no querer transformar el sitio original de la revelación divina ni en un templo ni en un museo. La religión de Israel en la antigüedad, o más precisamente una corriente de ella, habría buscado superar las barreras del espacio físico, convirtiendo al monte Sinaí o monte Oreb real en una idea o un concepto abstracto, ¿sí? Es decir, hermanos, es sumamente extraño, ¿verdad? Que, que una civilización profundamente religiosa, como lo es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que se caracterizan por ser sumamente cuidadosos con los detalles, eh, preservadores del texto bíblico, como nosotros lo sabemos, que haya sido un descuido simplemente el no conocer la ubicación del monte Sinaí. Algunos estudiosos de la religión lo que aseveran es que este descuido fue a propósito, ¿verdad? Fue a propósito para evitar caer en lo que hoy en día muchas religiones caen cuando hay un lugar sagrado, ¿verdad? El monte Sinaí entonces se convertiría en un concepto que podría ser de alguna manera actualizado a través de la comprensión religiosa y no solamente un lugar de culto. Muy bien, vamos a parar aquí la clase y vamos a dar lugar al tiempo de preguntas, comentarios y aclaraciones. Así que tienen ustedes la palabra, mis hermanos. Recuerden que los recuerden que los materiales o la presentación pues también está a la disposición de ustedes para que puedan darle una lectura. Sí, adelante, hermanos. De mi parte, vamos muy bien. Y la verdad que me parece algo increíble y no sabía que no había una ubicación exacta del monte Sinaí. Como es algo increíble porque de verdad cómo descubren las bases de lo que era la Biblia antes, cómo descubren todos esos textos, esos, no sé si le dicen pergamino, cómo es que se descubren todas esas cosas con tantos años de antigüedad y cómo algo como una ubicación de un lugar no fue hallado. Eh, yo una vez escuché, no sé, del arca de Noé que supuestamente se encontró la ubicación donde estaba anclado aparentemente, pero no sé tampoco si es real, porque hay tanta información que uno no sabe. Pero sí, me parece increíble esto de que no haya una ubicación y creerlo como que fuera algo abstracto, pero eh, muy interesante la clase, aprendiendo cosas muy interesantes y bueno, todo esto de los templos y de los espacios sagrados, artificiales y todo eso, muy interesante. Muchas gracias. Muy bien, hermana. Gracias por su comentario, hermana Tati. Claro, efectivamente, eh, siempre es importante tener un buen conocimiento. Hay hay un grupo religioso, por ejemplo, que entre sus prácticas aseveran que llevan las peticiones de sus fieles escritas hasta el monte Sinaí, ¿no? Y bueno, el saber
que realmente la ubicación del monte Sinaí no se conoce, pues a nosotros nos hace entender, ¿verdad?, que mucha gente a veces cae en ciertos engaños, ¿sí? En ciertos engaños. Eh, Muy bien, no sé si haya alguna otra pregunta, algún otro comentario de parte de usted, hermana Tati, o de la hermana Irma también. Bueno, en lo personal, hermano, creo que este, esto dentro de los planes de nuestro Dios, porque ¿qué haría el ser humano? Lo mismo que hace en la actualidad con tantos monumentos, ¿no? Serían los monumentos motivo de adoración y el monte sería motivo de adoración y ya no Dios, como en el caso de Moisés, que no se sabe dónde se sepultó. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente estaría ahí adorando la tumba, a lo mejor hasta el polvo de donde estuvieron los huesos de Moisés y no a Dios, creo yo. Sí, claro, claro, así es. El ser humano, bueno, tiene esa tendencia eh, de erigir monumentos, de erigir templos, dependiendo de las propias experiencias, es cierto. Gracias, hermana Irma. Sí, hermana Tati, adelante. Para comentar un poquito así por lo que dijo la hermana Irma, entiendo por eso que justamente es algo parecido a eso lo que pasa en Jerusalén, ¿no? Es como una ciudad muy turística, una ciudad muy, y lo dicen, la ciudad santa, y es justamente todo eso, es ir y hacer petición, juramentos y todo eso, y ya como que es el lugar y no es la persona de Dios, es el lugar santo. Es correcto, hermana, y es un buen ejemplo, ¿sí? Eh, Porque, bueno, estamos hablando del famoso turismo religioso, ¿verdad? De llegas a un lugar y claro que yo estoy seguro, ¿verdad?, que visitar un lugar como Jerusalén es algo muy especial, porque tenemos la oportunidad de conocer eh, la tierra bíblica, ¿verdad?, donde estuvo Jesús también. Pero también es importante que no perdamos de vista el hecho de que el lugar no es lo más importante. Iniciábamos la clase mencionando que Dios no está limitado, es decir, vamos a llegar a ese punto en esta clase, pero no es el lugar finalmente lo más importante, porque Dios es omnipresente. Y la oración que tú hagas en este lugar en donde tú te encuentras, si tú la haces con fe, va a llegar a Dios y no necesitas ir a Jerusalén o no necesitas ir a un santuario en particular o peregrinar hacia un lugar en especial para tener una experiencia más cercana de lo divino, ¿sí? Eh, bueno, la clase nos va a ir llevando hacia ciertas comprensiones y esas comprensiones también nos van a permitir tener una noción equilibrada de nuestros propios santuarios, de nuestros propios templos, de los templos que nosotros tenemos, ¿sí? Porque en muchas ocasiones a nuestros templos propiamente les podemos dar una categoría eh, inadecuada, por decirlo de esa forma, porque son lugares muy especiales, son lugares que ya están consagrados para adorar a Dios, pero a veces sacralizamos algunas cosas de una manera que, que se pierde el sentido de lo que realmente es su función, ¿sí? Me parece que la hermana Irma también había levantado su mano nuevamente. Sí, hermano. Bueno, yo algo que he entendido en este tiempo es que eh, dice la palabra que de Dios es la tierra y su plenitud, ¿no? Entonces, nosotros podemos adorar a Dios, darle gracias, hacerle peticiones, eh, diversas cosas, ¿verdad? En pensamiento, en sentimiento, en cualquier lugar, porque yo creo que todo lo que creó Dios es un lugar donde Él habita, ¿no? Porque pues, es omnipresente.
A veces en nuestra oración decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, pero también deberíamos de complementar y en todo lugar, porque Dios está donde nosotros estamos, con esa fe, con esa convicción. Yo creo que Dios es el dueño de toda la tierra y está con nosotros en donde quiera que nosotros estemos. Bueno, eso es lo que yo creo. Gracias. Gracias, hermana. Sí, gracias, hermana Irma. Sí, lo vimos la clase pasada. Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo que llegaría el momento en el que lo más importante no es en dónde adorarse, en Jerusalén o en Samaria, sino que la actitud de nuestro corazón. Pero bueno, lo vamos a ver. Lo vemos ya a la luz también de las experiencias recientes que hemos tenido, donde durante la pandemia para muchos el templo fue una aplicación. O sea, digo que fue una aplicación porque muchos empezamos a tener la necesidad de reunirnos a través de Zoom o a través de Facebook o a través de YouTube, ¿verdad? Y eso se convirtió en el espacio sagrado. Este, y eso fue algo inédito. No lo habíamos hecho antes. Ahora ya es un poco más común que vemos transmisiones, etcétera. Pero bueno, no me voy a adelantar. Vamos a tener una clase el día de mañana y yo espero, con el favor de Dios, el saludarles mañana. Y bueno, sobre todo deseando que Dios les bendiga, mis hermanas. Paz a ustedes, que tengan buenas noches y que Dios les bendiga.